Consumo excesivo de anfetaminas y sus consecuencias. La adicción a drogas se caracteriza como una enfermedad primaria, crónica y neurobiológica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones. En caso de la adicción de las anfetaminas, las investigaciones que se han realizado están impulsadas por el abuso que se hace de los derivados de consumo más extendidos como el éxtasis. Los avances científicos no revelan un mecanismo de acción muy complejo, debido fundamentalmente a la analogía estructural con los neurotransmisores y la capacidad para actuar sobre diversas áreas del cerebro. En cuanto a los mecanismos de acción, las anfetaminas generan un mecanismo de acción que involucra neurotransmisores como son dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina, y a través de ellos se intentan explicar los múltiples efectos que van a manifestar estos compuestos, como el incremento de la liberación de dopamina, la inhibición de la recaptación de serotonina y el aumento de la liberación de noradrenalina. Esto lo veremos más adelante. Inicialmente, las consecuencias a corto plazo en el consumo de anfetaminas en dosis únicas producen euforia y refuerzo debido fundamentalmente a su capacidad para liberar dopamina en los terminales dopaminérgicos. Producen también estimulación del sistema nervioso simpático con incremento del diámetro pupilar, sequedad de boca, sudoración, temblor, tensión mandibular, movimientos masticatorios y rechinar los dientes, es decir, bruxismo. Cuando aumenta el consumo, es decir, en la fase de consolidación, aparece el fenómeno de tolerancia tras el consumo repetido de las anfetaminas y sus derivados, de modo que se requiere mayor dosis para conseguir el mismo efecto. Tanto la tolerancia crónica como la aguda son responsables en parte del abuso que se tiende a hacer de los derivados anfetamínicos por la búsqueda de los efectos estimulantes. La sensibilización conductual se refiere al incremento de la respuesta de la anfetamina tras su administración repetida. El área tegmental ventral ha sido implicada en la inducción de la sensibilización conductual producida por las anfetaminas. La administración de la droga supondrá un incremento mayor de la dopamina sináptica, con el consiguiente aumento en la intensidad del efecto. Las consecuencias a largo plazo. Las principales causas de la aparición de efectos tóxicos son el desarrollo de dependencia, esa incapacidad de controlar su consumo, y con esto la aparición y el impacto demoledor a largo plazo. La dependencia de anfetaminas se acompaña de tolerancia intensa, abstinencia y abandono de actividades habituales. El cese brusco del consumo crónico de anfetaminas se caracteriza por la aparición de un síndrome de abstinencia en distintas fases. La fase inicial, que comienza a pocas horas y dura hasta los 9 días, aparece disforia, depresión, anergia, agitación, ansiedad e insomnio, entre otros. La intermedia, en la cual aparece entre 1 y 10 semanas. Al principio se manifiesta con fatiga, falta de energía, anedonia y depresión. Y por último, la indefinida. Aparecen intensos episodios de necesidad de consumo, relacionados habitualmente con señales condicionadas y que pueden hacerse recaer en el paciente. La anfetamina no perturba el aprendizaje y en algunas condiciones puede hasta mejorarlo. Sin embargo, existen datos que demuestran efectos deletéreos. Lo que sí está bien establecido es la adquisición de un aprendizaje bajo el efecto de la anfetamina. Se recuerda mejor si se administra anfetamina en lugar de salino al día de la prueba. Además, durante la retirada de la anfetamina aparecen perturbaciones de la conducta aprendida bajo los efectos de la anfetamina. Así se ha demostrado que el estado interno que produce la anfetamina en un animal influye en el aprendizaje de tareas aprendido bajo esta droga. No existe un tratamiento farmacológico específico para la dependencia de anfetaminas. Como parece que pudiera existir una disminución de dopamina durante la abstinencia, ser utilizado desde agonistas dopaminérgicos a antidepresivos. Los resultados con psicofármacos son desalentadores. La psicoterapia puede resultar de utilidad. Los trastornos inducidos por anfetaminas se tratan de forma sintomática. Los antipsicóticos para las manifestaciones psicóticas y los ansiolíticos para la ansiedad y la crisis de angustia o trastorno de angustia. Retomando con los mecanismos de acción, empezamos por el incremento de la liberación de dopamina. El aumento de la concentración de neurotransmisor en el espacio sináptico se produce tanto por bloqueo de la recaptación, en un mecanismo similar al de la cocaína pero con un punto de fijación diferente, como por aumento de la liberación, ya que la de anfetamina puede penetrar en la neurona y desplazar a la dopamina de sus depósitos citoplasmáticos no granulares, con la consiguiente depresión de neurotransmisor.
Este aumento de dopamina en las áreas del hipotálamo lateral regula de forma dosis dependiente la sensación del apetito, mientras que los niveles elevados de dopamina en las vías nigroestriatales y mesocorticolímbicas han sido implicados en las propiedades psicoestimulantes y graficantes de la anfetamina. Continuando con la inhibición de la recaptación de serotonina, la anfetamina aumenta las concentraciones extracelulares de serotonina por desplazamiento del neurotransmisor de su transportador presináptico específico. Cuando la anfetamina se une a los transportadores de serotonina, por una parte evita que éste pueda entrar a la terminal y por otra invierte el mecanismo de recaptura de modo tal que la serotonina sale al espacio sináptico. Este mecanismo parece más selectivo para fármacos como la fenfuramina, los cuales también liberan serotonina de sus depósitos intracelulares y son capaces de activar receptores 5-HT1. El aumento de serotonina también invierte en el efecto anorexígeno producido por las anfetaminas. Por último, tenemos el aumento de liberación de la noradrenalina. Las anfetaminas facilitan la liberación de noradrenalina al ser transportadas hasta las terminaciones nerviosas por el mecanismo de recaptación. Una vez en las terminaciones nerviosas, son captadas por el transportador vesicular a cambio de noradrenalina que se escapa al citosol. Solo actúan débilmente sobre los receptores adrenérgicos y dicho mecanismo explica en parte los efectos centrales de las anfetaminas, como incremento de la actividad motora, la disminución del cansancio y los efectos periféricos que acompañan a estos fármacos, como taquicardia, sudoración y dificultad en la micción. También podemos hablar de la perturbación del transportador vesicular de monoaminas. El transportador vesicular de monoaminas se localiza principalmente en el sistema nervioso central y es el responsable del transporte de monoaminas presentes en el citoplasma hacia las vesículas del almacenamiento. Las anfetaminas pueden interrumpir el gradiente de protones existentes en las membranas de estas vesículas sinápticas y así también de su funcionamiento.